Listo. Retomando nuestro tema de la semana pasada del ser humano, solo que esta ocasión vamos a profundizar en libertad, sentido y corrección del sistema mental. Esta es una parte un poco más práctica de lo que ya habíamos estado viendo, ya que la semana pasada nos adentramos en poder entender cómo es que el ser humano se conforma, qué es la mente, qué es el cuerpo, pero la ocasión que nos trae aquí es poder ver qué sostiene al ser humano, que es lo que habíamos estado platicando. Necesitamos poder entender al ser humano para poder tener una noción más amplia de cómo se pueden hacer cambios en nuestra vida. Y bueno, recapitulando, la mente no vive separada del cuerpo, es decir, la mente está unida. La mente es el producto de cómo todo nuestro organismo, de cómo nuestro cerebro, de cómo nuestro cuerpo convive con el mundo exterior. Bienvenida, Vale. Las emociones, también por otro lado, estamos haciendo la recapitulación. Las emociones, por otro lado, comienzan como cambios fisiológicos. Donde hablábamos que las emociones no es solamente que sentí algo, sino también que primero, este cambio ocurrió en mi organismo, en mi sistema nervioso, y entonces después puedes sentir una emoción. Quizás también las películas nos hacen ver que las emociones son estallidos muy grandes, pero realmente no, en su gran mayoría, sino más bien que ocurren dentro de nuestro cuerpo, que son cambios que se van dando y que provocan entonces lo que platicábamos la ocasión pasada, que nuestro sistema nervioso vaya un poquito más rápido, que estemos nerviosos, que podamos experimentar miedo. También necesitamos comprender o recapitular que el cerebro construye una representación de la realidad. No todo lo que consideramos que es realidad, porque una parte es realidad y la otra es la interpretación que nosotros hacemos, a lo que le llamamos la experiencia. Es decir, puede que varias personas vivan lo mismo, pero que cada uno lo interprete de manera diferente. A esto le llamamos experiencias. Pero la realidad es tal cual lo que pasó, lo que podríamos experimentar con nuestros cinco sentidos. También es importante tomar en cuenta que la experiencia humana surge de la interacción entre el cuerpo, cerebro y entorno. No podríamos considerar que solamente de alguna de estas, sino más bien que es una experiencia tal cual integral. Y bueno, retomando lo que veíamos la semana pasada, si gran parte de lo que sentimos ocurre en automático, porque mi emoción, más que ser eh, algo mágico, es algo fisiológico, algo que se activa primero en mi cuerpo y después comprendo, entonces, ¿somos realmente libres? Esa es también la pregunta que nos trae el día de hoy, porque si la respuesta fuese que no, entonces no tendríamos responsabilidad alguna sobre nosotros, lo que somos o lo que hacemos. Pero no es el caso. Más bien, necesitamos comprender, va de nuevo, cómo nos conformamos para definir qué tan libres estamos siendo, con qué tanta coherencia podemos estar viviendo. Y bueno, para eso es importante contestar esto. ¿Qué es lo que hace verdaderamente humano al ser humano? Y bueno, tal cual, ¿qué nos diferencia de los animales? Y esto no es solo la composición, sino que durante mucho tiempo la psicología respondía que era la biología, los impulsos, el aprendizaje, el ambiente o los conflictos. Y claro, todo esto forma parte de la experiencia que es ser un ser humano. Pero, ¿qué trasciende? ¿Qué implica que nosotros podamos considerarnos humanos con una existencia, lo voy a poner así como elevada, que no se parece a los animalitos? Y bueno, para esto, oye, vale, una pregunta. Mm, Listo. Bueno, continuamos. Después de este pequeño corte. Les decía, todo esto forma parte de la experiencia de ser un ser humano, de ser personal, tal cual, con órganos, con impulsos, que tienen la capacidad de aprender, que interactúan en cierto ambiente y que también pueden tener conflictos.
Pero Viktor Frank, un psicólogo, consideró que todas estas respuestas eran importantes, pero estaban incompletas para poder considerar qué hacía un ser humano. ¿Y por qué menciono en esta ocasión a Viktor Frank? Porque este psicólogo no solamente ha desarrollado varias teorías, sino que también este psicólogo vivió una experiencia, pues la verdad, bastante compleja, ya que fue uno de los cautivos en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de lo que él vive y de la observación hacia las personas, tanto las que murieron allí como las que sobrevivieron, él hace o desarrolla más bien un enfoque terapéutico, donde tiene una concepción más grande de un ser humano. Y es a lo que nos trae esta sesión. Él nos habla de la dimensión noética. Este proviene del griego nous, que significa espíritu, inteligencia o capacidad de comprender. Él decía que lo que nos hace humanos no es ni el cerebro ni el cuerpo, tal cual, sino más bien esta capacidad de comprender. Y bueno, ¿qué caracteriza para Víctor Frank esta dimensión, esta parte del ser humano? Bueno, implica la libertad interior, la responsabilidad, la conciencia, la capacidad de elegir una actitud, la búsqueda de sentido, la orientación hacia valores. Todo esto para Víctor Frank implicaba tal cual que no fuéramos animales y más bien que trascendiéramos. Y no solo me refiero a animales de manera biológica, de que un perrito, un gatito, sino más bien me refiero a que pudiésemos ser seres humanos, ya que lo que vivió Víctor Frank, pues tal cual fueron muchas atrocidades en los campos de concentración, con los capataces. Y ahí él también pudo ver otra faceta en lo que se puede convertir un ser humano sin conciencia. De hecho, él lo menciona tal cual. El propio humano ha creado lo que fueron en su momento los hornos, lo que había en los campos de concentración. Y esta misma mm, especie, por así decirlo, era la misma que había entrado a los hornos cantando el Shema Israel o recitando el Padre Nuestro. Esto como referencia a esta paradoja. ¿Cómo pueden existir dos versiones de lo que conocemos como humanos? Unos que crean para destruir y otros a los que los valores, la ideología o hasta la religión los llevan a aferrarse a vivir una vida con propósito. Eso era lo que Víctor Frank le movía y que a nosotros nos sirve bastante porque entonces podríamos considerar dónde entra nuestro campo, por así llamarlo, de responsabilidad. Y en este caso, pues también es esta dimensión no ética. ¿Qué tan libre vivo? ¿Con qué tanta responsabilidad de mí vivo? ¿Qué tan consciente soy más que del exterior, de mi interior, de quién yo soy, de cómo me siento? La capacidad de elegir una actitud. ¿Con qué actitud vivo lo que vivo? La búsqueda de sentido. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el ancla? ¿Cuáles son las motivaciones que me despiertan cada mañana? Y la orientación hacia valores. ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué parámetros rigen mi vida? Esto, si bien, claro, es algo que hemos hablado bastante. Para Viktor Frank es lo que nos hace seres humanos. Lo que, les digo, hace una diferencia entre tal cual vivir del modo primitivo a poder realmente vivir trascendiendo, a vivir en conciencia. Lo que hemos estado buscando, porque la semana pasada hablábamos que el cuerpo, pues bueno, tiene órganos, cumplen ciertas funciones, al igual que el cerebro. Sin embargo, podríamos considerar que todo esto es la parte biológica u orgánica que nos compone. ¿Qué va más allá para que el ser humano pueda cambiar, para que el ser humano pueda crear, para que el ser humano pueda estar en estos procesos de restauración, de adquirir nuevos hábitos, de sanar heridas? Y es justo esta dimensión no ética, porque no somos únicamente organismos que reaccionan. Somos personas capaces de responder y ahí está también nuestra responsabilidad.
Al poder comprender cómo funciona lo que es el ser humano, lo que es el cuerpo, lo que es la mente, lo que es el cerebro, podríamos pensar, bueno, si todo es automático, si la mayor actividad que tiene el cerebro, 90%, es inconsciente, entonces ¿de qué somos responsables? Entonces, ¿dónde yo puedo hacer un cambio? ¿Dónde está esto de sanar? Y bueno, aquí, en cómo elegimos ver la vida, lo que hablábamos la semana pasada de las interpretaciones, en cómo respondemos hacia las cosas que suceden. Ahí está lo que nos convierte en seres humanos y no solo eso, sino lo que nos convierte en seres conscientes, que viven, no solamente que existen. Y bueno, por eso es necesario hablar de cuál es la motivación principal del ser humano. Y esa motivación principal suele ser la búsqueda de sentido. Muchos pensarían que es el placer. Y claro, el placer mueve al ser humano, al igual que el dolor. Sin embargo, también después de los psicólogos que han ahondado en esta área, podríamos ver que a veces el placer o el dolor no son suficientes para poder vivir una vida fuera del lado primitivo. Les digo, para quizás un animalito tal cual, pues sí se rigen más por placer y por dolor. Pero nosotros, ahorita que, o nosotras más bien, que estamos buscando adquirir conciencia, cambiar patrones, sanar, no nos podríamos quedar a ese nivel de solo regirnos por los impulsos de lo que se siente bien y lo que no se siente bien, lo que da placer y lo que da dolor, porque es parte de la experiencia humana, el placer y el dolor. Pero eso no podría regir nuestra vida, sino más bien la búsqueda de sentido. Nos dice Víctor Frank, que es lo que mueve al ser humano. Y es en lo que necesitaríamos entonces prestar atención para, primero, revisar si tenemos claro cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es la motivación central que nos hace despertar cada mañana. Porque eso entonces podría o no hacer que podamos adquirir más conciencia. Si yo solamente vivo desde el placer, los procesos que se sientan incómodos, los procesos, y lo hemos visto, los procesos de restauración, los procesos de cambio de hábitos, no son nada cómodos y no son nada y no son nada fáciles. Sin embargo, el ser humano que ha generado conciencia habría de poder ser capaz de exponerse a cambios, a incertidumbre y hasta cierto punto hacia dolor, hacia lo que lo va a sacar de su zona de confort por un sentido mayor, que en nuestro caso el poder generar em, un bienestar, plenitud, es lo que nos habría de implicar, porque de lo contrario, de no vivir con conciencia, lo que vamos a buscar es placer, y ya lo hemos hablado, el cerebro se especializa en esto. Tal, tanto se especializa que el cerebro podría mantenerse en lugares disfuncionales con tal de seguir experimentando placer o simplemente de no experimentar dolor. Les digo, viviríamos de un modo muy primitivo y muchas veces cuando no hemos llegado a hacer esta conciencia, seguimos relacionándonos con la vida de este modo, buscando lo que se siente bien y rechazando tal cual lo que se siente mal. Pero no necesariamente lo que se siente bien, entre comillas, es funcional o nos permite generar plenitud. Y al contrario, no todo lo que se siente mal es dañino, es una amenaza o atenta contra nosotros de alguna manera. Muchas veces, más bien, hemos de comprender que necesitamos esta búsqueda de sentido, que sobrepase el solo hecho de que buscamos si placer o dolor. Por eso podríamos dividir a la persona y sus dimensiones en estas tres. La biológica es todo el organismo, todo lo que son nuestros órganos, las funciones de cada órgano. La psicológica, sentir, poder aprender, poder memorizar.
todo lo que compete vaya al cerebro. Y la noética es a lo que le llamaríamos el ser. De hecho, hemos hablado muchas veces de enfocarnos en el ser, no en hacer cosas. Y bueno, ¿dónde está el ser? En la parte noética. Lo que Víctor Frank habla, que es la libertad, la responsabilidad, la coherencia, la capacidad de elegir una actitud, la búsqueda de sentido y la orientación hacia valores. Todo esto es lo que hace de nosotros seres humanos y lo que entonces nos podría permitir hacer cambios que duren. Porque si yo solamente me centro en la psicológica, como siento, como aprendo, por eso puedo adquirir mucha información y parece que no la llevo a poner por obra, porque no he generado conciencia. Por eso parece ser que una cosa es lo que siento, por otra cosa es lo que soy, pero no entiendo ni qué siento. Por eso tampoco nos podríamos remontar a la biológica, porque no solamente o no, o lo voy a poner así, porque no lo único que rige al ser humano es que pueda tener funciones biológicas, que sus órganos puedan funcionar, sino que va más allá. En la dimensión noética es donde podemos estar haciendo estos cambios, donde aquí están nuestras interpretaciones, donde aquí están nuestras heridas. Y es lo que nos compete estar pendientes, estar generando conciencia, una conexión con esas experiencias. Y bueno, ¿de qué trata? ¿De qué tratan más bien cada una de estas dimensiones? Bueno, la biológica comprende de lo que es el cuerpo, la genética, el sistema nervioso, los órganos y los procesos fisiológicos, como, por ejemplo, ir al baño. ¿Cuál es la pregunta que le corresponde a esta dimensión? ¿Qué ocurre en mi organismo? Es a lo que nos referimos con me duele la garganta, con me duele el estómago, con tengo hambre, hasta tengo sueño. Ocurre en la dimensión biológica. Que ojo, también hemos de cuidar, perdón, también hemos de cuidar de esta dimensión biológica. ¿Para qué? Para poder dar respuesta a todo esto. ¿Qué ocurre en nuestro organismo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo me estoy sintiendo? Aquí es donde cuando hablamos de autocuidado de la salud física, es este apartado. ¿Qué ocurre en mi biología? Desde el lado psicológico, nuestras emociones, pensamientos, recuerdos, personalidad de aprendizaje, todo lo que compete a la psique, cómo pensamos, cómo recordamos, cómo podemos aprender, es lo que se relaciona con nosotros. A la pregunta que responde es, ¿cómo estoy experimentando esta situación? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué aprendí acerca de esta situación? La cual puede ser moldeada, solamente moldeada, porque yo no puedo cambiar mis emociones. Puedo formar, puedo aprender herramientas para regular mis emociones. La personalidad, tal cual no la voy a cambiar al 100%, pero la puedo formar para que sea funcional. Mis pensamientos no los puedo controlar, pero los puedo aprender a observar. Si se dan cuenta, la biológica requiere cuidado, al igual que la psicológica. Son áreas que nos van a implicar estarlas observando, estarlas cuidando, estar adquiriendo herramientas para llevarlas de la mejor manera. Sin embargo, solamente es eso, regularlas. Donde sí puede efectuarse un cambio más profundo es en la noética, donde está la libertad,
la responsabilidad, la conciencia, los valores y el sentido, que en este caso su pregunta es, ¿qué respuesta quiero dar ante esta situación? Aquí sí es donde el sentido el sentido que le demos a nuestra vida es pura elección nuestra. Los valores que elijamos seguir también, la conciencia que hayamos adquirido, la responsabilidad con la que podamos vivir, al igual que con la libertad en la que hemos avanzado. Todo eso nos comprende a nosotros y es donde realmente podríamos estar haciendo algún cambio, cuando comprendemos que ahí es donde radica nuestra responsabilidad. ¿Cómo respondemos ante la vida que estamos viviendo? Porque la psicológica, les digo, adquirimos herramientas para llevarlo de manera más funcional. La biológica la cuidamos para que tengamos una mejor salud. Pero la no ética sí está 100% en nuestras manos. Y denme un segundito, por favor. Listo, perdón. Pero bueno, comprendiendo estas tres dimensiones del ser humano, ahora sí, enfocamos fuerzas donde necesitamos enfocar fuerzas. Enfocamos atención donde requerimos enfocar atención. Que en este caso, les vuelvo a decir, la biológica necesita cuidados, la psicológica, adquisición de herramientas, y la no ética, responsabilidad y conexión con nuestra realidad, con lo que estamos viviendo, hacia dónde vamos. Porque después vamos a hablar de la fractura del ser, pero yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy, para la próxima semana poder continuar con esto de la fractura del ser, ya que no me gustaría dejarlo a medias, sí me gustaría que profundizáramos bastante y para esta ocasión no me gustaría que lo dejáramos como a la mitad. Pero sí les invitaría a poder hacer este análisis acerca de la dimensión biológica, psicológica y noética. ¿Cómo está su organismo? ¿Cómo están cuidando de su organismo? La psicológica, ¿cómo están experimentando tal cual la vida? ¿Cómo se han sentido? ¿Cuáles son los pensamientos más recurrentes? Recuerdos más recurrentes también. Y la noética, más que con juicio poder observar. ¿Qué respuestas hemos estado dando ante lo que vivimos? ¿Estamos viviendo en libertad? ¿Estamos viviendo en responsabilidad? Bueno, pues les dejo eso para que podamos meditar esta semana y si el Señor permite, nos vemos la próxima para hablar de la fractura del ser, justo lo que ocurre en la noética. Y pues bueno.